Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del cambio climático y enfermedades transmitidas por alimentos. Nuestro grupo se conforma por Angie Salazar, Alejandro Rodríguez, Marcela García, Juan Vinasco y la persona que les habla, Valentina Penagos. Entonces, empecemos con el problema. Según la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes que afectan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. El cambio climático es amenaza a la producción de alimentos, incrementando las enfermedades transmitidas por alimentos, debido a que afecta principalmente el área de la agricultura, donde crecen y se dan muchos de los alimentos que consumimos. De acuerdo al Consorcio de la Sociedad Médica sobre el Clima y la Salud, los fuertes aguaceros e inundaciones pueden propagar bacterias y virus fecales en campos donde los alimentos están creciendo, por la movilización de los patógenos específicamente en regiones cálidas. En un escenario de aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones, se puede producir la contaminación de las fuentes de agua, así como un incremento en las enfermedades transmitidas por el agua y enfermedades transmitidas por los alimentos, y dando lugar a criaderos de insectos que son portadores de otras enfermedades. Con todo ello, llegamos a la conclusión de que las sequías pueden producir un aumento en la transmisión de enfermedades infecciosas, así como las enfermedades transmitidas por los alimentos y un agravamiento en los problemas de nutrición derivados de estas y el consecuente deterioro inmunológico. A todo ello se le suma un problema y, como vemos en la imagen, es relacionado con el desplazamiento de los refugiados ambientales por inundaciones, eventos climáticos extremos y hacinamiento, acceso limitado a suministros de agua potable y alimentos, insuficiente oferta médica, falta de higiene y, por último, deficientes barreras de contacto con animales y vectores. Las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs son enfermedades causadas por el consumo de alimentos o agua contaminada con agentes infecciosos como microorganismos o parásitos y representan un grave problema en la salud mundial. Estas se clasifican en dos: en infecciones alimentarias e intoxicaciones alimentarias. Las infecciones alimentarias son estas producidas por el consumo de alimentos o agua contaminada con agentes infecciosos tales como virus, parásitos, hongos o bacterias. Por otro lado, las intoxicaciones alimentarias son estas producidas por el consumo de alimentos o agua con agentes infecciosos o toxinas provenientes de la proliferación bacteriana, hongos o agentes químicos. Según la OMS, para el año 2010 se registraron 600 millones de casos, de los cuales dejó 420.000 muertes. Mientras que para el año 2015 determina que una de cada 10 personas contraen ETAs, provocando la pérdida de 33 millones de años de vida saludable, y también estableció que uno de cada 3 niños menores de 5 años contraen ETAs. Las enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs y otras enfermedades diarreicas están entre las 5 primeras fuentes de mortalidad en países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, la OMS determinó que en el continente americano cada año 77 millones de personas contraen ETAs, dejando 9.000 muertes. Y también determinó que de esta cifra, 31 millones de ellos son niños menores de 5 años, de los cuales deja 2.000 muertes. Para la semana epidemiológica 52, el CIVIGIL determinó que las ETAs son un importante problema de salud pública. Y con el último reporte del año 2018, que se registraron 11.502 casos y 881 brotes, el cual sitúa al Valle del Cauca como el segundo departamento con más casos, es decir, 1.193 casos. Además del 47% de los brotes identificados por 6 entidades territoriales sitúa al Valle del Cauca como el principal departamento con 124 brotes. Además, con respecto al lugar de contagio, con un 52.1%, los hogares fueron los de mayor incidencia. Y entre los diferentes agentes etiológicos identificados en los brotes, sitúa la Escherichia coli como el cuarto agente bacteriano, entre otros agentes etiológicos. Por esta razón, nosotros escogimos hablar específicamente de Escherichia coli, la cual es una bacteria gram negativa proveniente de la familia Enterobacteriaceae y es inocua en las cepas, y vive en los intestinos de los animales y de los seres humanos. Además, hay diferentes especies de coli patógenas, entre las cuales está la Escherichia coli enterohemorrágica, también llamada Escherichia coli brotoxigénica o productora de toxina chiga. Y en esta cepa se encuentra el serotipo O157H7,
el cual es resistente al pH del estómago y es inócula a 200 bacterias. Su periodo de incubación va de 3 a 8 días y es un importante problema para las personas debido a su gran producción de toxinas que alteran el revestimiento de la pared intestinal, causando el síndrome hemolítico urémico y diarrea con sangre. Además, su principal fuente de contaminación es la carne de ganado, bovino y porcino. Para conocer más acerca de esta bacteria, vamos a conocer su fisiopatología. Cuando la Escherichia coli entra al tracto digestivo, esta se adhiere a la superficie de la célula del enterocito, para posteriormente, por medio del factor de secreción tipo 3, inyectar las proteínas efectoras, entre ellas la proteína TIR. Una vez dentro, la proteína TIR se proyecta hacia la superficie de la membrana de la célula, donde actúa como receptor para la intimina, la cual es una proteína de la superficie de la bacteria. Esto provoca una modificación en la actina, lo que a su vez produce una modificación en el citoesqueleto de la célula. Esto produce la lesión de borramiento y la formación de pedestales, lo que reduce la superficie de absorción y se traduce en el organismo con el síntoma de diarrea acuosa. Cuando la bacteria del enterocito entra en mayor contacto, la bacteria empieza a producir la toxina chiga. La toxina chiga tiene dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. La subunidad A se adhiere a los receptores del enterocito para permitir la entrada de la subunidad B al citoplasma. Este se aloja en el ribosoma para inhibir la síntesis de proteínas. Entra a la circulación sanguínea, produce daños endoteliales en las células de los vasos sanguíneos, provocando ruptura de glóbulos rojos. A través de la sangre llega a las células del riñón, provocando depósitos de fibrina y plaqueta en las microvellosidades renales, ocluyendo los capilares, reduciendo el flujo sanguíneo, provocando falla renal, síndrome denominado hemolítico urémico. Luego de la exposición a la toxina chiga, los síntomas aparecen aproximadamente entre el primer día y el segundo día, luego de ingerir alimentos o agua contaminada. Entre el 30 y el 60% de los pacientes experimentan síntomas como la diarrea con consistencia acuosa, como lo vemos acá, náuseas y vómitos, deshidratación y en algunos casos fiebre superior a los 39 grados centígrados. Del mismo modo, se establece que entre el 5 y el 10% de los pacientes llegan a experimentar síntomas referentes al síndrome hemolítico urémico. Estos signos se revelan mediante las mucosas secas, la deshidratación, las astenias, la debilidad muscular, la sudoración y mareos y fatiga general. Específicamente, cuando se aparecen estos signos, es importante que la mayoría de los pacientes acudan a centros asistenciales especializados donde se les puedan realizar tratamientos como diálisis renal o transfusión de sangre. La mayor parte de los pacientes a los que les sucede esto son los ancianos y los niños. El tratamiento específicamente se basa en la hidratación y la comida blanda. Sin embargo, existen evidencias de que el tratamiento con antibióticos lo que hace es acelerar la lisis bacteriana y aumentar la creación de toxina chiga, lo que hace que haya un mayor tapamiento en las venas del sistema del organismo y a su vez incremente y las complicaciones del síndrome hemolítico urémico. Bueno, dado que habitualmente los humanos no son portadores de E. coli enterohemorrágica, los casos clínicos se pueden diagnosticar mediante el hallazgo de estos microorganismos en muestras fecales. También se pueden analizar alimentos para determinar el origen de la infección. La E. coli enterohemorrágica a veces es difícil de identificar debido a que son una población menor en la carga bacteriana de las muestras fecales. Además, esta es muy parecida a la E. coli comensal, excepto en la producción de toxina chiga. Sin embargo, la toxina chiga por sí sola no identifica una bacteria como la E. coli enterohemorrágica, ya que se deben tener en cuenta factores de virulencia adicionales. También está la prueba serológica, la cual se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. A través de sueros se puede diagnosticar, ya que estos contienen anticuerpos que reaccionarán frente al antígeno, que en este caso sería la toxina chiga.
También está la prueba de PCR, en la cual vamos a profundizar. La PCR es una técnica que se utiliza para amplificar el ADN miles de veces. Esto sucede si el microorganismo está presente. Esta consta de 3 pasos. La desnaturalización, donde se eleva la temperatura a 97 grados centígrados para que se separen o se desnaturalicen las cadenas de ADN, dando moldes de cadena sencilla. En el anillamiento, los cebadores se unen a las cadenas de ADN moldes complementarios. Y por último, el tercer paso, que es la extensión, donde la Taq polimerasa va a extender los cebadores sintetizando las nuevas cadenas de ADN a partir de la cadena molde. Esto se repite de unas 25 a 35 veces y se demora más o menos 2 a 4 horas. Los fragmentos obtenidos en la PCR se separan por medio de la electroforesis, la cual es una técnica que se utiliza que se separan los fragmentos de ADN con base a su tamaño y carga eléctrica. Se utiliza una corriente eléctrica para movilizar los fragmentos de ADN a través de un gel. Los poros del gel actúan como un colador, dejando pasar las moléculas más pequeñas más rápido que las grandes. Los fragmentos de ADN se colocan en el polo negativo y estos migrarán hacia el polo positivo debido a que están cargados negativamente por su grupo fosfato. El transiluminador es un aparato que se utiliza para evidenciar fragmentos de ADN en gel de electroforesis y utiliza la luz ultravioleta con diferentes longitudes de onda para tomar fotos de estos fragmentos. Y se utiliza el principio de la fluorescencia, el cual es la capacidad que tienen algunas sustancias de absorber luz con determinada longitud de onda, en especial el rango ultravioleta, y volverlo a emitir al medio en longitud de onda más larga en nuestro espectro visible. Dicho de otra forma, absorben fotones con determinada energía y los emiten fotones de menor energía. Algunos marcadores que se utilizan para evidenciar el ADN en el transiluminador son, por ejemplo, el bromuro de tidio, el cual es una sustancia intercalante, ya que se inserta entre el espacio y las paredes de bases del ADN. Al ser expuesto a luz ultravioleta, emite un color rojo anaranjado. Al ser intercalante, tiene un poderoso efecto mutagénico y también posiblemente es cancerígeno y teratógeno. También tenemos el Cyber Green. No es intercalante como el bromuro de tidio, sino que se asocia al ADN interactuando con la hendidura menor de este. El Cyber Green interactúa con la estructura secundaria de la doble hélice de ADN, acoplándose energéticamente a los ácidos nucleicos. Representa una alternativa al bromuro de tidio, ya que es 100 veces más sensible y no es tan perjudicial para la salud. Algunas de las maneras que podemos prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos son controlando las fechas de vencimiento de los alimentos, lavando las verduras y las frutas, conservando los alimentos en forma segura, lavándose las manos antes de tocar alimentos, no mezclar alimentos crudos y cocidos y cocinar completamente los alimentos. Esas son algunas prevenciones que podemos tomar desde nuestro hogar, pero también tenemos que tener en cuenta las prevenciones durante toda la cadena alimentaria. Como conclusiones podemos encontrar que las dietas representan un gran problema en la salud mundial debido a los diversos factores resultantes del cambio climático. Se han ido aumentando esta incidencia en las enfermedades transmitidas por alimentos. También se puede determinar que las setas anualmente provocan la muerte de millones de personas, siendo los niños menores de 5 años los más afectados. Del mismo modo, se puede concluir que la bacteria Escherichia coli representa distintas cepas patógenas, siendo la enterohemorrágica con su serotipo, la O157H7, una de las más estudiadas y a su vez también una de las más peligrosas por su complicación con el síndrome hemolítico urémico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.